Nadie en el hangar imaginó que aquel despido, aparentemente rutinario, sería el primer latido de una historia imposible de abandonar hasta el final. La CEO levantó la vista de los papeles, pronunció el nombre del mecánico y, en ese mismo instante, un estruendo metálico comenzó a crecer en el cielo. Nadie lo sabía aún, pero ese sonido cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. El mecánico se llamaba Mateo. Tenía las manos marcadas por años de trabajo honesto y los ojos cansados de quien duerme poco porque cada noche revisa que su hija esté bien tapada. Era padre soltero desde hacía 4 años, desde que la enfermedad se llevó a su esposa sin pedir permiso. Desde entonces, su vida se había reducido a 2 cosas, su hija Lucía y aquel hangar donde arreglaba motores ajenos mientras su propio futuro parecía siempre a punto de fallar. La CEO, Valeria Ríos, era conocida por su mente fría y su precisión quirúrgica para tomar decisiones. Había salvado a la empresa de la quiebra, había despedido a cientos sin titubear y jamás permitía que las emociones interfirieran con los números. Aquella mañana, los informes eran claros, recortes inmediatos, eficiencia máxima, 0 excepciones. Mateo estaba en la lista. Cuando Valeria le comunicó el despido, lo hizo con voz firme, casi ensayada. Mateo no suplicó. No levantó la voz. Solo asintió, apretó los labios y agradeció por los años de trabajo. Pero dentro de él, algo se rompía. Pensó en Lucía, en la renta, en las noches largas preguntándose cómo explicar a una niña de 7 años que el mundo a veces no es justo. Mateo se dio la vuelta para marcharse cuando el suelo vibró. Un viento violento atravesó el hangar, levantando polvo y papeles. Las puertas comenzaron a sacudirse. Todos miraron hacia arriba. Un helicóptero naval descendía lentamente, imponente, con el emblema oficial brillando bajo el sol. El ruido era ensordecedor. Valeria quedó paralizada. Aquello no estaba en la agenda. Nadie había sido notificado. Del helicóptero descendieron 2 oficiales. Uno de ellos preguntó por Mateo, con voz clara y urgente. El hangar quedó en silencio. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda cuando vio a Mateo girarse, confundido, creyendo por un segundo que aquello era una broma cruel del destino. Los oficiales explicaron que una flota naval había quedado varada tras una falla crítica en uno de sus helicópteros durante una misión humanitaria semanas atrás. Nadie había logrado identificar el problema, excepto Mateo. Él, en su tiempo libre, había enviado un informe técnico detallado a un foro especializado, sin saber que ese documento llegaría a manos de la Marina. Gracias a su análisis, se evitó un accidente mayor y se salvaron decenas de vidas. Valeria escuchaba sin poder hablar. El hombre al que acababa de despedir era un héroe silencioso. Mateo fue invitado a subir al helicóptero para recibir un reconocimiento oficial. Antes de hacerlo, miró a Valeria. No había rencor en su mirada, solo cansancio y dignidad. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Por primera vez en años, los números no la dejaban en paz. Pensó en Mateo, en su hija, en cómo había reducido personas a estadísticas. Al día siguiente, lo buscó. Mateo estaba en casa, ayudando a Lucía con su tarea, cuando sonó el timbre. Valeria estaba allí, sin asistentes, sin traje ejecutivo. Le ofreció no solo su trabajo de vuelta, sino un nuevo cargo, mejores condiciones y flexibilidad para su familia. Pero lo más importante fue su disculpa. Una disculpa real, temblorosa, humana. Mateo aceptó, no por orgullo, sino por su hija. Y Valeria aprendió algo que ningún informe financiero enseñaba, que el verdadero valor de una empresa no está en los recortes, sino en las personas que la sostienen incluso cuando nadie los mira. Años después, Lucía corría por el mismo hangar donde su padre casi perdió todo. Valeria los observaba desde lejos, sonriendo. El helicóptero naval ya no estaba, pero su eco seguía allí, recordándoles a todos que incluso en el momento más oscuro, el destino puede llegar desde el cielo y cambiarlo todo. El tiempo siguió su curso, pero nada volvió a ser igual. La empresa comenzó a transformarse de manera silenciosa, casi imperceptible al principio. Valeria cambió reuniones frías por recorridos en el hangar, empezó a preguntar nombres, historias, realidades. Ya no miraba solo gráficos, miraba manos, miradas, cansancio. Mateo, por su parte, asumió su nuevo rol con la misma humildad con la que siempre había trabajado. No necesitaba reconocimiento,
necesitaba estabilidad, y por primera vez en años, la sentía real. Lucía notó el cambio antes que nadie. Su padre sonreía más. Las noches ya no estaban llenas de silencios tensos ni de cálculos imposibles. Mateo volvía a casa con energía suficiente para escucharla, para jugar, para imaginar futuros que antes parecían prohibidos. Para ella, su padre siempre había sido un héroe, pero ahora el mundo parecía confirmarlo sin necesidad de palabras grandes. Valeria observaba a la distancia, aprendiendo. Entendió que el liderazgo no consiste en no sentir, sino en saber cuándo escuchar. Recordaba a menudo aquella mañana, el sonido del helicóptero, el instante exacto en el que su mundo perfectamente controlado se resquebrajó. No lo veía como una humillación, sino como una lección tardía pero necesaria. Comprendió que despedir a alguien no es borrar una línea de un balance, sino alterar una vida entera. Con el paso de los años, la empresa se convirtió en referente no solo por su eficiencia, sino por su humanidad. Programas de apoyo, horarios flexibles, oportunidades reales. No fue filantropía, fue conciencia. Mateo participó activamente en ese cambio, formando a jóvenes mecánicos, muchos de ellos padres, madres, personas invisibles para el sistema. Les enseñaba motores, sí, pero también dignidad. Un día, durante un evento sencillo en el hangar, Valeria tomó el micrófono. No habló de cifras ni de logros financieros. Habló de Mateo, sin mencionar helicópteros ni medallas. Habló de compromiso, de talento silencioso, de cómo una empresa puede perderlo todo si olvida a su gente. Mateo escuchó desde el fondo, con Lucía tomada de la mano, sin necesidad de aplausos. Cuando terminó el evento, Lucía miró a su padre y le preguntó si aquel día del helicóptero había sido el más importante de su vida. Mateo pensó unos segundos y negó con la cabeza. Le dijo que no, que el más importante era ese momento, estar ahí con ella, sin miedo al mañana. Lucía sonrió, satisfecha con la respuesta. El hangar volvió a llenarse de ruido, de trabajo, de vida. Y aunque nadie volvió a escuchar un helicóptero descender de forma tan inesperada, todos aprendieron que los verdaderos cambios no siempre hacen estruendo. A veces llegan en silencio, se instalan en las decisiones pequeñas y se quedan para siempre. Porque al final, no fue el helicóptero lo que cambió sus destinos, sino lo que reveló, que incluso en los lugares más fríos, la humanidad puede aterrizar sin aviso y quedarse.